El silencio de Dios es la prueba más dura de la fe. Es ahí donde muchos se quiebran, donde otros abandonan, donde el corazón grita: ¿dónde estás, Señor? Es un peso invisible que no deja dormir, un eco que retumba en la mente diciendo: nadie te escucha. Y sin embargo, ese silencio nunca fue indiferencia. Ese silencio era estrategia. Ese silencio era entrenamiento. Ese silencio estaba formando en ti una fuerza que no se consigue en los aplausos ni en las respuestas inmediatas. Mientras tú pensabas que estabas solo, el cielo estaba trabajando en silencio. Mientras tus lágrimas caían en la tierra, estaban siendo contadas en el cielo. Y hoy vas a entender algo que cambiará tu forma de ver cada segundo de espera. Ese silencio nunca fue vacío. Ese silencio fue el horno donde tu fe fue refinada. Ese silencio era Dios forjando dentro de ti una autoridad que el infierno no puede resistir. Y lo que descubrirás ahora te hará mirar atrás y decir: valió la pena. Era de noche. Quizás recuerdes noches así. La habitación estaba en silencio, pero no era un silencio cualquiera. Era pesado, sofocante, como si hasta el aire se hubiera detenido para observar lo que harías. Las palabras salían de tus labios, pero chocaban contra el techo y caían de vuelta como piedras. Orabas, esperabas una respuesta, una señal, un movimiento, y nada, solo el vacío. Es en esa hora cuando el corazón humano comienza a llenarse de dudas. ¿Será que Él me olvidó? ¿Será que no soy digno de respuesta? ¿Será que todo lo que creo no pasa de ilusión? Las preguntas se transforman en flechas invisibles que atraviesan el alma y dejan marcas. Y lo más doloroso no es el silencio afuera, es el ruido que el silencio provoca dentro de ti. Pero aquí está el misterio. El silencio de Dios no es lo mismo que ausencia. Es como un maestro que aplica la prueba y guarda silencio, porque ya enseñó la lección. Observa pero no responde de inmediato. Así fue con Abraham, caminando con su hijo hasta el monte sin escuchar una sola instrucción clara, hasta que en el último segundo Dios habló. El silencio en realidad era escenario de un milagro que aún no se había manifestado. Piensa bien, José, en la prisión, sin amigos, sin defensa, sin explicación. Todo indicaba que Dios había desaparecido, pero ese mismo silencio era el telón de fondo para el giro más improbable de la historia, de esclavo a gobernador. El cielo estaba callado, pero los cielos estaban en movimiento. No era abandono, era alineamiento. Ahora cierra los ojos por un instante y recuerda: ¿cuántas veces te arrodillaste y no sentiste nada? ¿Cuántas veces clamaste y parecía que las paredes eran tus únicas testigos? Y aún así, algo en ti permaneció. Continuaste. Porque en el fondo, aun sin ver, sabías que el silencio tenía un significado que aún no estaba listo para ser revelado. Y aquí nace la pregunta que nos acompañará. Si incluso en el silencio Él estaba obrando, ¿qué más puede estar escondido en los momentos en que parece que Dios no se mueve? La respuesta no está en la ausencia, está en el entrenamiento secreto que todavía no percibiste. Quizás hayas creído en algún momento que el silencio de Dios era castigo, porque todo a tu alrededor gritaba contra ti. Personas que antes estaban a tu lado desaparecieron sin explicación. Puertas que parecían abiertas se cerraron una a una, como si alguien hubiera soplado contra ti una sentencia invisible, y en tu mente resonaba una frase cruel: debes haber hecho algo mal, estás pagando por eso. Pero lo que parecía castigo era, en realidad, lapidación. Como el oro que necesita del fuego para volverse puro, fuiste llevado al calor de circunstancias que no pediste ni merecías. Dios no te estaba castigando, te estaba preparando.
El silencio era el crisol, el horno invisible que moldeaba tu fe para soportar un peso mayor del que imaginabas. No te estaba destruyendo, te estaba forjando. Es fácil creer en el cuidado divino cuando hay respuestas inmediatas, cuando la oración de la noche ya es contestada en la mañana siguiente. Pero cuando los días se transforman en meses y los meses en años, ahí es cuando el corazón es revelado. Es como un atleta que entrena en la oscuridad, sin público, sin aplausos, confiando apenas en que cada gota de sudor cuenta para el día de la gran prueba. Dios te puso en el entrenamiento silencioso porque sabía que necesitabas músculos espirituales para sostener la promesa que vendría. Mira, José, preso injustamente. Daniel lanzado al foso. David, olvidado en el campo. Todos tuvieron largos períodos donde el cielo parecía en silencio. Y todos esos períodos eran preparación. Porque cuando llegó la hora de la manifestación, ya estaban listos. El silencio no era una señal de ausencia. Era el eco del cuidado invisible, ajustando detalles que los ojos humanos no podrían entender. ¿Y si lo que llamas castigo fuera, en verdad, el escenario perfecto para tu promoción? ¿Y si ese silencio doloroso fuera exactamente la prueba de que fuiste separado para algo mayor? El silencio que parecía castigo siempre fue, en realidad, un laboratorio secreto. Y es ahí donde los escogidos son formados. El desierto siempre asusta. Es seco, vacío, sin aplausos, sin testigos. Pero es justamente en ese escenario donde Dios esconde a sus escogidos. No fuiste dejado de lado, fuiste preservado en silencio. Piensa en Moisés, criado en el palacio, pero enviado al desierto antes de liberar a Israel. O en Juan el Bautista, la voz que estremeció multitudes, pero que fue forjada en el anonimato del desierto. Lo que parecía abandono era, en realidad, protección. Ese escondite duele, porque no viene con explicaciones. Miras a tu alrededor y solo ves polvo. Personas te acusan de estar perdido, fracasado, olvidado. Pero el desierto no era el fin de la historia. Era la estrategia secreta para que no fueras destruido antes de tiempo. Dios sabía que había emboscadas montadas contra ti y por eso te retiró de la escena para trabajar en silencio, lo que nadie podría interrumpir. Es como un guerrero entrenándose en una sala cerrada, sin que los enemigos sepan qué tipo de arma está recibiendo. Ellos miran desde fuera y piensan, no tiene nada. Pero cuando la puerta se abre, lo que sale de ahí ya no es la misma persona. Es alguien con ojos afilados, corazón forjado y manos listas para cargar la promesa. El desierto que parecía abandono era, en realidad, el escondite donde lo invisible te estaba fortaleciendo. Muchos no entienden que el escondite es un regalo. Mientras se burlaban de tu ausencia, Dios te estaba guardando de trampas que habrían destruido tu mente, tu fe, tu identidad. El desierto te protegió de la exposición precoz, de ataques que podrían haber paralizado tu llamado. Te mantuvo oculto hasta que fuera imposible impedir lo que estaba por suceder. Y quizás lo que vives ahora sea exactamente eso, un escondite disfrazado de abandono. Pero pronto, quienes pensaron que estabas fuera del juego, verán que el tiempo en silencio fue lo que te dio fuerza para entrar en escena. Porque nadie lo percibió, pero en el desierto no estabas solo. El silencio puede engañar a los sentidos. Miras al cielo y no ves movimiento, pero eso no significa que nada esté ocurriendo. Lo que parecía ausencia era en realidad una mirada constante. Recuerda, Dios no parpadea, no se adormece, no se distrae. Si tus ojos estaban llenos de lágrimas, los de Él estaban sobre ti. Si tu voz temblaba, sus oídos estaban atentos. El silencio no era abandono, era vigilancia silenciosa. Es como un padre que enseña a su hijo a andar en bicicleta.
Suelta la mano por unos segundos y el niño piensa que está solo. Pero los ojos atentos siguen allí, listos para sostener si es necesario. Así fue contigo. Cada oración que parecía no tener respuesta estaba siendo registrada. Cada lágrima derramada en la almohada era anotada en el libro del cielo. Él no respondió de inmediato, pero nunca desvió la mirada. Y ese detalle lo cambia todo. Si Él estaba observando, entonces nada de lo que viviste fue desperdiciado. Ningún dolor, ningún silencio, ningún desierto. Todo fue acompañado de cerca, cada suspiro contado. El cielo no era distante, era estratégico. Y lo que llamas silencio pudo haber sido la forma más sabia de Dios actuar sin revelar antes de tiempo. Porque a veces la respuesta no es hablar, es vigilar en silencio. Piensa en Job. Parecía que Dios había desaparecido cuando en realidad observaba cada prueba, cada acusación, cada palabra dicha contra él. Su mirada nunca se apartó, ni por un instante. Y lo mismo sucedió contigo. La sensación era de abandono. Pero la verdad es que los ojos del cielo jamás dejaron de estar sobre tu vida. Y si Él nunca desvió sus ojos, significa que incluso ahora, en este preciso instante en que escuchas estas palabras, Él sigue mirando, sigue atento, sigue acompañando cada paso. Solo que esta vez el silencio no va a durar para siempre. Hay un momento en que decide romperlo. Y es en ese instante que la historia cambia por completo. Lo que no notaste es que, durante el silencio, había una fragua en marcha. No era castigo, era construcción. El silencio moldeaba tu paciencia, fortalecía tu fe, afinaba tu discernimiento. Era como el fuego que derrite el oro para purificarlo de las impurezas. Sin el silencio, habrías permanecido igual. Con el silencio, fuiste refinado, transformado, preparado para algo que exige más que apariencia, exige esencia. La fragua invisible ocurre cuando nadie ve, cuando no hay aplausos, cuando no hay testigos, cuando no hay validación. Es en los bastidores del alma donde la gran obra se realiza. Piensa en un músico que entrena solo por años hasta que, un día, su música alcanza multitudes. O en un atleta que suda en un campo vacío antes de escuchar los gritos de la multitud. Eso hizo el silencio contigo. No te destruyó, te fortaleció en el lugar donde nadie podía aplaudir. Y aquí está el detalle. Sin el silencio, habrías construido tu fe sobre señales visibles. Con el silencio, tu fe se edificó sobre convicciones invisibles. Y ese es el tipo de fe que el infierno no puede derribar. El silencio transformó lágrimas en armas, dudas en discernimiento, noches sin respuesta en cimientos inquebrantables. Lo que parecía debilidad se convirtió en tu mayor fuerza. Ahora imagina, si en el silencio ya fuiste capaz de resistir, ¿qué sucederá cuando la voz de Dios rompa las nubes otra vez? La fragua invisible está a punto de hacerse pública, y aquello que fue construido en lo oculto se manifestará a la vista de todos. En la oscuridad de la noche, el enemigo te observó y pensó, ahora sí está acabado. Ahora no resistirá más, porque el silencio parecía el final. Creyó que la falta de respuestas sería suficiente para quebrarte, para desanimarte, para hacerte desistir de lo que Dios había prometido. Pero fue precisamente en el silencio cuando algo inesperado sucedió. No te rompiste, te endureciste. Es como una espada puesta en el fuego. A los ojos de quien no entiende, parece que el fuego destruye el metal. Pero en realidad lo hace más fuerte. Eso fue lo que el silencio hizo contigo. Lo que parecía destrucción era fortalecimiento. Mientras el enemigo celebraba, creyendo que había vencido, el cielo veía cómo te convertías en alguien que el infierno ya no podía detener. Y el detalle más poderoso es este: el enemigo subestimó tu resistencia. No contó con la fuerza que nace precisamente del dolor.
Pensó que el silencio te callaría, pero el silencio te enseñó a orar de manera diferente. Pensó que la ausencia de respuestas te paralizaría, pero esa ausencia te llevó más profundo. Fue en el silencio que te levantaste con autoridad, porque entendiste que la fe no depende de lo que se ve, sino de lo que se cree. Ahora lo que antes parecía debilidad se transformó en amenaza contra las tinieblas, porque el silencio no te mató, te armó. Y si el enemigo pensaba que te había vencido, muy pronto descubrirá que su plan se convirtió en su propia ruina. Fue en el silencio que descubriste algo doloroso. Algunas personas solo estaban cerca mientras todo parecía estar bien. Cuando las respuestas dejaron de llegar, cuando las señales se apagaron, cuando tu fe comenzó a caminar sin muletas, muchos también callaron. El teléfono dejó de sonar, los mensajes disminuyeron, las invitaciones desaparecieron y de repente te viste caminando solo. Ese vacío relacional fue como un doble golpe, el silencio de Dios y el silencio de las personas. Pero en medio de ese abandono, algo precioso sucedió, la revelación de quién realmente estaba contigo. No todos los que sonreían a tu lado deseaban tu victoria. Muchos se beneficiaban de tu fragilidad, pero no soportaron el peso de tu resistencia. El silencio funcionó como un filtro, separando a los que estaban por conveniencia de los que permanecían por propósito. Es duro reconocerlo, pero es liberador, porque al final el silencio no solo forjó tu fe, también expuso corazones. Te mostró quién era amigo de verdad, quién solo quería aprovecharse de los resultados de tu vida y quién nunca mereció estar en tu mesa. Fue como una criba invisible, cada ausencia, cada abandono, cada indiferencia. Todo eso reveló a quién podías llevar a tu futuro y a quién necesitabas dejar en el pasado. Y lo más impresionante es que cuando esas máscaras comenzaron a caer, te diste cuenta de que no estabas tan solo como pensabas, porque había alguien observándote en silencio, listo para intervenir en el momento exacto. Las lágrimas que derramaste en el silencio parecían señal de debilidad. Cada llanto solitario parecía solo otra noche perdida, otra oración sin respuesta. Pero lo que no sabías es que cada lágrima fue recogida. Cada suspiro que soltaste en la oscuridad se convirtió en arma espiritual. Mientras creías que llorabas en vano, el cielo estaba registrando todo. La Biblia dice que Dios guarda nuestras lágrimas en un odre. Eso significa que nada de lo que viviste fue olvidado. Cada gota se transformó en memoria, cada dolor en semilla, cada oración en combustible para algo mayor. El enemigo pensó que el llanto te debilitaría, pero lo que no sabía es que ese mismo llanto era el lenguaje que mueve los cielos. El silencio se convirtió en un campo de batalla invisible, donde tus lágrimas fueron flechas disparadas contra fortalezas que ni siquiera imaginabas que existían. Fue en ese proceso que descubriste que la fe no es ausencia de dolor, es persistencia aún en medio del dolor. Aprendiste a orar no porque tenías fuerzas, sino porque no tenías otra opción. Y esa oración, regada con lágrimas, atravesó barreras, rompió cadenas, quebró pactos espirituales que ataban tu vida por generaciones. Las lágrimas que parecían señal de derrota, en realidad, fueron la evidencia de tu victoria. Y si hasta lo que parecía debilidad se convirtió en arma, ¿qué más podría estar construyendo Dios dentro de ti, en silencio? Mientras creías que nada sucedía, el cielo estaba en movimiento. El silencio no era un vacío, era una cortina cerrada. Detrás de ella, Dios alineaba detalles que no podías ver. Personas estaban siendo movidas, puertas estaban siendo preparadas, caminos estaban siendo abiertos. Pero para que todo funcionara en el tiempo correcto, necesitabas permanecer donde estabas, en el silencio.
El enemigo pensaba que tenía ventaja, veía tu espera y creía que era señal de derrota. Pero lo que no sabía es que esa espera formaba parte de una estrategia mucho mayor. Es como un tablero de ajedrez. Quien mira desde afuera piensa que las piezas están quietas, pero el maestro sabe que cada pausa es parte de un jaque mate inevitable. Así es con Dios. El silencio es solo el tiempo de preparación antes del movimiento final, y ese movimiento siempre sorprende. Porque de repente, lo que parecía retrasado explota ante los ojos de todos. El mismo silencio que parecía abandono se convierte en testimonio público de intervención. La conspiración divina siempre termina así. El enemigo creyendo que había vencido y Dios transformando el silencio en escenario de revelación. Lo que parecía vacío se revela como una trama secreta del cielo. Y si ahora mismo, mientras sientes este silencio, Dios ya estuviera preparando un movimiento tan grande que solo entenderás cuando suceda. Llega un punto en que el silencio ya no duele como antes, pero inquieta. Sigues orando, sigues esperando, pero dentro de ti algo empieza a cambiar. La respuesta que imaginabas no llega. El milagro que dibujaste no sucede. Pero en lugar de vacío, comienzas a notar pequeñas señales. Una palabra inesperada, un encuentro improbable, una liberación que parecía coincidencia. El silencio se transforma en lenguaje. Es en ese momento que entiendes que Dios nunca estuvo en silencio total. Solo hablaba de un modo que aún no sabías interpretar. Hablaba en el retraso que te impidió caer en una trampa. Hablaba en el no que parecía duro, pero que te libró de una ruina. Hablaba a través de sueños, de personas que aparecieron de repente, de detalles que solo captaste después. El silencio, en realidad, era un código, y justo ahí la verdad se revela. La promesa nunca estuvo en riesgo. El silencio no anuló nada de lo que él dijo. Al contrario, fue el silencio lo que sostuvo la promesa hasta el tiempo correcto. El enemigo creyó que el silencio era señal de que Dios había desistido de ti. Pero ahora empiezas a percibir que el silencio fue en realidad la prueba de que Él nunca dejó de estar en control. Si incluso en el silencio Él ya estaba respondiendo, imagina lo que sucederá el día en que decida hablar en voz alta delante de todos. No sabías que ese día sería diferente. Era solo una mañana común o tal vez una noche cualquiera en la que estabas cansado de esperar. Pero de repente algo ocurrió. Una palabra cayó en tu corazón como un rayo. No fue una multitud, no fue un espectáculo, pero lo supiste. El silencio había terminado. Dios había hablado. Pudo haber sido a través de un sueño tan claro que despertaste sudando. Pudo haber sido en boca de alguien improbable que sin saber describió exactamente lo que necesitabas oír. Pudo haber sido en la lectura de un versículo antiguo que de repente brilló como si hubiera sido escrito solo para ti. La forma no importa. Lo que importa es que el cielo decidió romper el silencio y cuando Él habla, nada sigue igual. En ese instante, toda la espera cobró sentido. Las lágrimas dejaron de ser solo dolor y se transformaron en testimonio. Las noches en vela se volvieron combustible. El silencio, que parecía abandono, se reveló como entrenamiento secreto, y la voz de Dios vino no solo para consolar, sino para activar, para recordarte que lo que Él prometió aún está de pie, para dejar claro que el enemigo no venció. Y si hoy fuera exactamente ese día para ti, el día en que el silencio se rompe y la promesa empieza a cumplirse delante de tus ojos, ya no eres la misma persona que entró en aquel desierto en lágrimas. El silencio te transformó. Lo que antes era fragilidad se volvió firmeza. Lo que antes era duda se convirtió en convicción. Ahora, cuando hablas, tu voz carga autoridad. Cuando oras, el ambiente responde. Cuando te posicionas, hasta lo invisible se mueve. El silencio no te paralizó,
te preparó. Eso es lo que el enemigo teme. Alguien que fue forjado sin necesitar escenario, sin depender de aplauso, sin vivir de aprobación humana. Caminaste por el silencio y sobreviviste a él. Y esa supervivencia se transformó en credencial, porque quien resiste al silencio lleva una fe que no puede ser manipulada, una fe que no depende de sentir, sino de saber. Y quien carga eso se vuelve incontrolable para las tinieblas. Ahora la promesa ya no es solo una esperanza distante, palpita dentro de ti. Todo lo que fue planeado para destruirte se convirtió en entrenamiento. Todo lo que parecía atraso se reveló como alineamiento. No saliste del silencio vacío, saliste de él cargando un poder que el infierno no puede copiar ni contener. El silencio fue la última arma contra ti y aún eso falló. Y si todo lo que viviste hasta aquí no fue el final, sino apenas el inicio de una nueva etapa en la que la promesa empieza a cumplirse a plena luz, ese lugar donde lloraste en silencio, donde parecía que nadie veía, será exactamente el lugar desde donde Dios te levantará para liberar a otros. El desierto que intentó callar tu voz será transformado en púlpito. El dolor que parecía no tener sentido se convertirá en la llave que abrirá cadenas que atan a las personas a tu alrededor. Lo que viviste no era solo sobre ti, era sobre todos los que serían alcanzados por tu historia. Este es el secreto que muchos no entienden. Soportaste no solo tu propia guerra, sino guerras que pertenecían a generaciones enteras. Tu resistencia rompió maldiciones que estaban sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre destinos que aún no habían nacido. El silencio que te afligió fue, en realidad, la preparación para que tu voz tuviera autoridad para liberar multitudes. Y ahora, cada cicatriz que llevas es una predicación viva. Cada lágrima que derramaste es un testimonio. Cada silencio que soportaste es un mensaje. Tu desierto se convierte en púlpito, porque cuando abras la boca para hablar, no será teoría, será vida, será verdad, será fuego que libera. Y quien escuche tu voz sentirá la misma fuerza que te sostuvo en el silencio. Llegamos al punto central. El silencio nunca fue ausencia, fue preparación, nunca fue abandono, fue refinamiento, nunca fue castigo, fue entrenamiento. Todo lo que parecía vacío era, en realidad, el escenario invisible de la promesa. El silencio fue el método escogido por Dios para enseñarte a confiar cuando nada tenía sentido, para forjarte cuando todo gritaba en contra, para probar que la fe no depende de sentir, sino de saber. Esa es la revelación más poderosa. El silencio fue el lenguaje secreto de Dios en tu vida. Lo que parecía retraso era solo estrategia. Lo que parecía pérdida era redirección. Lo que parecía muerte era el parto de algo nuevo. Y ahora, al mirar hacia atrás, entiendes. Cada detalle, cada lágrima, cada espera, todo formaba parte de un plan perfecto que el infierno no pudo detener. Pero ahora llega la pregunta más seria de todas. ¿Qué harás con esto? Porque el silencio terminó. La preparación fue concluida. La promesa está a punto de manifestarse ante tus ojos. Y la respuesta que des en este momento no impactará solo tu vida. Impactará destinos, impactará generaciones. Lo que hagas ahora, que sabes la verdad, definirá todo lo que viene después. Entonces dime, ¿cuántas veces creíste que el silencio era prueba de que Dios había desistido de ti? ¿Cuántas veces lloraste pensando que estabas olvidado, rechazado, abandonado? Pero ahora ya lo sabes. El silencio no fue ausencia, fue preparación, no fue castigo, fue entrenamiento, no fue retraso, fue alineamiento. Cada lágrima que derramaste se volvió semilla. Cada noche sin respuesta se transformó en cimiento. Cada oración ahogada fue combustible para algo mayor. Sobreviviste al silencio.
y eso significa que ya llevas dentro de ti una fuerza que el infierno no puede detener. Lo que parecía debilidad se volvió tu arma. Lo que parecía vacío se convirtió en púlpito. Lo que parecía final se reveló como inicio. Pero ahora la cuestión ya no es ¿por qué el silencio duró tanto? La verdadera cuestión es ¿qué harás con todo lo que recibiste en él? Porque lo que Dios depositó en ti no es solo para tu vida, es para liberar a otros. Es para romper cadenas en familias, en generaciones, en destinos que aún no nacieron. Tu dolor se volvió mensaje, tu cicatriz se volvió llave, tu resistencia se volvió mapa para quienes aún están perdidos. Y si todo lo que viviste hasta hoy no fue el final, sino apenas el ensayo de lo que Dios hará en público. El silencio fue secreto, pero la promesa será pública. Lo que fue escondido será expuesto. Lo que parecía derrota será escenario de testimonio. Fuiste forjado en lo oculto para brillar en la luz, y nada puede detener eso ahora. Así que presta mucha atención. Si aún no sigues el canal Sabiduría Asombrosa de la Biblia, probablemente nunca más volverás a vernos. Pero si ya estás aquí con nosotros, felicidades. Estás creciendo cada día. Y no te vayas todavía. En la pantalla final vamos a entregarte el próximo video, aquel que revela el momento en que Dios decide romper el silencio públicamente y exponer delante de todos lo que el enemigo intentó esconder por años. Haz clic y descubre por qué ahora el cielo decidió hablar fuerte en tu vida.